para el canal, ¿vale? Vamos a volver al principio. Ok, estamos ahora con la clase del Evangelio de Mateo, capítulo 5, ¿ok? Solo doy una breve introducción. Vamos a hablar de la justicia que caracteriza a los ciudadanos del reino. ¿Cuál es la idea central de este capítulo? Que nosotros podamos, después de presentar al rey en el capítulo del 1 al 4, ya lo hemos hecho en los anteriores capítulos, Mateo registra el primer gran discurso de Jesús para enseñar cómo debe vivir todo aquel que pertenece al reino de los cielos. Quiere decir que la verdadera justicia no consiste únicamente en cumplir normas externas, ¿vale? Sino en un corazón transformado que refleje el carácter de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Cuál es el carácter que debemos tener nosotros como ciudadanos del reino de los cielos? En esta ocasión vamos a hablar con las personas que han nacido de nuevo, ¿vale? Que han nacido de nuevo en Jesús. Entonces, esas personas deben reflejar el carácter ¿de quién? Exactamente, muy bien, el carácter de Cristo. Debemos reflejar el carácter de Cristo. Y ya sabemos que esto es una vida. El carácter de Cristo no se refleja de la noche a la mañana, porque es un caminar, es un paso a paso, es algo que Dios va moldeando en nosotros, ¿ok? Va formando en nosotros, amén. Ok, ahora vamos a entrar en materia. Mateo capítulo 5, desde el verso 1 al verso 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Gracias, mi hermana Blanca. Sí, capítulo 5 del verso 1 al verso 16. Sí, por favor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, gloria a Jesús. Bueno, yo siempre que leo esto para mí me digo mintiendo. Me lo repito muchas veces, porque muchas veces la gente dice cosas de nosotros pero no está mintiendo. Y eso es delicado. Entonces, bueno, en nombre de Jesús, que si van a hablar quizás de nosotros, sea mintiendo. Amén. Vale, ok. Fíjense, después de Jesús recorrer Galilea, en el capítulo 4, ¿se acuerdan qué estaba haciendo? En el capítulo 4 él llamó ¿a quiénes? ¿A quiénes llamó en el capítulo 4? Sí, a 4 discípulos llamó en el capítulo 4, ¿verdad? Vale, muy bien. Él empezó a llamar a sus discípulos, ¿ok? Hay algo importante que llama la atención. Al principio de la clase se nos comentó de que Mateo le estaba hablando, no se preocupen, ustedes tranquilos, ella los atiende un poquito ahí, ustedes aquí con nosotros. Al principio, Mateo le está hablando a los judíos, ¿vale? Esto es un evangelio hablado a los judíos, por lo cual Mateo va a usar mucho la ley, por lo cual Mateo va a usar mucho a los profetas, por lo cual
Mateo va a traer muchos recursos de la antigüedad y va a hablar mucho a nivel cultural. ¿Por qué? Porque es como que el hermano Freddy le hablara a un ecuatoriano, pues se entienden, ¿sabes? Tú le puedes hablar a un ecuatoriano en tu argot popular de ecuatoriano, así como de pronto, si yo te empiezo a hablar venezolano, no me vas a entender nada, ¿me entiendes? Pero si yo hablo con otro venezolano, se va a reír porque me va a entender todo lo que le digo, ¿sabes? De la misma manera, Mateo usa ese lenguaje judío porque le está hablando a los judíos. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver está milimétricamente calculado para hablarle a los judíos. Entonces, ¿cómo empiezan las bienaventuranzas? ¿Qué dice? Dice, entonces Jesús subiendo al monte, ¿ok? ¿Qué sucede? Que Moisés en el Antiguo Testamento subió también a un monte, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando él subió al monte Sinaí? ¿Qué recibe Moisés en el monte Sinaí? Recibe la ley de Dios. Entonces, Mateo está evocando ese momento de que Moisés, el profeta, sube y recibe la ley. Y ahora nosotros tenemos a Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, que sube al monte y todo el pueblo le sigue. Recuérdense, se me eriza la piel porque es muy impresionante el paralelismo que hay, porque acuérdense que cuando la ley, el pueblo no pudo subir. Acuérdense que la Biblia dice que el que tocara nada más el monte debía ser traspasado con dardo o apedreado. No podían acercarse. ¿Vale? Entonces había nubes, había relámpagos, había sonido de trompeta y la gente estaba súper temerosa. En cambio aquí Jesús sube al monte, pero todo el pueblo le sigue. Entonces ahí se rompe lo que antiguamente la ley no pudo hacer. Ahora que estamos en la gracia con Jesús, lo empezamos a ver. Y ahora Moisés recibe la ley y se la trae al pueblo, pero ahora Jesús sube al monte. Mateo no menciona este detalle. Ok. Así como Moisés recibe la ley en un monte, ahora Jesús, el Mesías prometido, sube al monte para enseñar, pero quizás no la ley, sino cómo debe conducirse o cómo debe vivir un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Lo primero que enseña son las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado, a ver, ¿quién se acuerda qué significa? No voy a dar pistas. Bienaventurado. En griego, ¿cuál es la palabra? Ajá. Yo sé lo que significa. No. Recuerda, porque eso te lo enseñamos. Recuerda la palabra griega para bienaventurado. No. ¿No se acuerdan? Macarios. Macarios es bienaventurado. Sí, señor. ¿Qué significa Macarios? Macarios. ¿Macarios es bienaventurado? Bienaventurado significa... Me acabo de sentir decepcionada. Macario significa 3 veces feliz, verdaderamente feliz, plenamente bendecido o aprobado por Dios. Eso significa Macario. Voy a ir un poco rápido porque tenemos el tiempo justito, la clase es larga, ¿vale? Entonces, Jesús no está diciendo cómo una persona llega a ser salva. Esto lo dije ahora. No le vamos a hablar a una persona que no conoce a Cristo y ahora viene a Jesús. No. Vamos a hablarle a una persona que ya conoce a Jesús, que ya es salva y que ya pertenece al reino de los cielos. Solo vamos a dirigirnos a ese público ahora, a esas personas. Las bienaventuranzas describen un carácter. ¿Sí o no? ¿Lo pueden notar? ¿Cómo describe ese carácter la bienaventuranza? Bueno, ¿cómo es un bienaventurado o cómo es un ciudadano del reino o cómo se describe el carácter del ciudadano del reino? Es pobre en espíritu, ¿vale? ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Que todo el tiempo esa persona entiende que necesita
aprender, necesita adquirir de Dios, necesita de Dios, ¿vale? Entonces siempre se mantiene con hambre y sed de Dios, con hambre y sed de su palabra. No tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con monedas, no tiene nada que ver con finanzas. Aquí se está utilizando la alegoría del tema de la pobreza en espíritu para que nosotros podamos entender que una persona pobre en espíritu es una persona necesitada que requiere de otro que le ayude. ¿Vale? Pero esto no tiene nada que ver con finanzas, ¿ok? Porque muchas veces yo he escuchado, no, es que la palabra de Dios dice que Dios nos manda a ser pobres, porque bienaventurados son los pobres, sí, pero en espíritu, no en el bolsillo. Eso es otro tema, ¿ok? Entonces, claro, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 112, bienes y riquezas hay en la casa del justo, entonces la palabra no se contradice. Papi, tengo Mira, aquí hay pañalitos. Ahí tienes. Vale, gloria a Dios. Entonces, la primera característica de un ciudadano del reino de los cielos es que se siente pobre en espíritu, entiende que es pobre en espíritu, comparado con las riquezas de su gloria. Puede haber adquirido conocimientos durante muchos años, puede ser muy diestro en la palabra, puede orar precioso, puede adorar hermoso, puede ser un profeta de Dios, un evangelista, un maestro, pero siempre va a ser pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de Dios, porque siempre va a necesitar a Dios, porque siempre va a necesitar de su gracia. ¿Vale? Entonces esa es la característica. Sensible al pecado. Otra característica del ciudadano del reino de los cielos es que es manso. ¿Vale? No reacciona agresivamente con facilidad cuando lo están hostigando. ¿Ok? Vale, sé que no es fácil, pero es una de las características del ciudadano del reino de los cielos, que es manso. Pero no me echo. Exactamente. Vale. Lo voy a apuntar aquí en mi mapa. Es manso, mas no menso. Vale. Es hambriento de justicia. Tiene hambre de justicia. Le agrada, le gusta ser justo. ¿Sabes? Es misericordioso. Es una persona limpia de corazón. Amén. Tito dice que para los puros todas las cosas son puras. Si mal no recuerdo, en el capítulo 1 de Tito dice eso. No recuerdo si es verso 15, pero está por ahí. Vale. Entonces, repito un poquito para los que están apuntando. Es pobre en espíritu, sensible al pecado, manso, hambriento de justicia, misericordioso, limpio de corazón, es pacificador. Manso es justo. Busca la paz. ¿Ah? Manso es justo. No. Manso es una persona que aunque la estén molestando, reacciona con calma. Es una persona que sabes que no reacciona. Esa es una persona mansa, ¿sabes? Lo que nos dijiste, hambriento de... Lo que sigue es hambriento de justicia. Tiene hambre de justicia. Eso significa que le gusta ser justo en todos sus asuntos, ¿sabes? Y le gusta que las cosas se manejen con justicia. ¿Ok? Misericordioso, limpio de corazón, pacificador, fiel aun cuando es perseguido. Vale, perfecto. Ok, repito las últimas. Pacificador, o sea, limpio de corazón, pacificador, fiel, aun cuando es perseguido. Ok, luego Jesús da dos referencias o dos ilustraciones, ¿vale?
que una es la sal de la tierra y la otra es la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, la sal de la tierra, ¿qué hace la sal? Acuérdense en la antigüedad, ¿qué hacía la sal? No habían neveras. No existían los frigos ni los congeladores, nada. Conservaba, ¿no? Exactamente. Ujú. Para que no se dañe. Muy bien, la sal conservaba, pero también utilizaban la sal para cocinar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué daba? Dar sabor. Le daba sabor y conservación. Son las dos características principales de la sal. La sal conserva los alimentos y da sabor. Nosotros los creyentes estamos llamados a preservar los valores de Dios en una sociedad que cada vez se aleja más de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿la sal de qué preserva? Por ejemplo, la carne. De que no... Déjale ahí, si quieres, los pañitos. De que no se dañe, ok, pero ¿cómo se daña? Con la calor. Sí, no, pero ¿qué le pasa, por ejemplo, a un muerto? Exacto. Se descompone, se pudre, ¿verdad? Se pudre, ¿sí o no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros como la sal de la tierra, nosotros como la sal de España, nosotros como la sal de Navarra, nosotros como la sal de Pamplona, nosotros como la sal de Iturrama, nosotros como la sal de nuestra familia. Te lo dije de lo macro a lo micro, ¿correcto? Estamos llamados ¿a qué? A dar sabor y a conservar. Exacto. En buen estado. A conservar el corazón de nuestros familiares, el corazón de nuestros vecinos, el corazón de nuestro barrio, el corazón de nuestra ciudad. ¿Sí o no? Sí. Nosotros estamos llamados a traer conservación. Vale, y a través de la luz del Evangelio nosotros vamos a evitar que la corrupción o la podredumbre se adueña de los corazones de las personas de esta ciudad, de este barrio, de esta nación. Amén. Y vamos a traerle sabor a la vida de esas personas en el nombre de Jesús. Vamos a darle sazón. Ahora, pasamos a la siguiente ilustración, la luz del mundo. La luz no fue creada para esconderse, sino para alumbrar. La vida del creyente debe dirigir la atención hacia Dios, no hacia sí mismo. Yo siempre le digo a mis hijas que nosotros somos como la luna. La luna es un astro que ella en sí misma no produce luz, pero ella refleja la luz del sol. Tanto, pero tanto, con tanta fuerza refleja la luz del sol, que por eso es que nosotros en una noche con luna llena podemos ver claramente. Porque toda la luz que le incide a ella la refleja. Entonces ella en sí misma no se puede glorificar. O sea, ella no se puede glorificar a sí misma porque ella no produce luz. Pero sí puede decir, pero yo estoy reflejando la luz del sol. De la misma manera nosotros reflejamos la luz de Dios. Somos como la luna. Amén. Acuérdense que la luz no fue creada para esconderse, sino para alumbrar. La vida del creyente debe dirigir la atención hacia Dios, no hacia sí mismo. Por eso Jesús concluye, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pregunta para reflexionar. Vale, yo les animo a que apunten las preguntas. ¿Cuál de las bienaventuranzas reflejan mejor mi vida el día de hoy? ¿Cuál de las bienaventuranzas refleja mejor mi vida el día de hoy? ¿Cuál de ellas necesito desarrollar con mayor urgencia? Pobres en espíritu. Sí, yo creo que cada uno, ¿sabes? Cada uno tiene algo diferente. O sea, cada uno desarrollará y necesitará algún área. Otra pregunta. ¿Estoy influyendo sobre el mundo o el mundo está influyendo sobre mí?
Influenciar en el mundo. Estoy influyendo sobre el mundo. Bueno, en este caso sería sobre los que nos rodean. Luis, dijiste que no apuntemos. A menos que sean Apunta, sí. influencers. Sí, sí, que tengamos apunta. millones de seguidores. Pero el mundo se refiere a eso, pues. Deberíamos influenciar sobre Exacto, deberíamos. exacto. Empezando sobre nuestros hijos, por ejemplo. Claro. Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Exacto. Por ejemplo, cuando estoy en una fiesta de mi familia, ¿me dejo arrastrar por ellos y hago lo que ellos hacen? ¿O me mantengo firme y muestro el carácter de Jesús en medio de una celebración? Mantenernos firmes. Exactamente. Para ¿Ves? mantenernos. Entonces, Y en relación con el mundo igual, mantenernos. exactamente, exactamente. Hay un cantante que a mis chicas les gusta mucho, que es Redimidos. Él canta rap y cosas así. Él dice lo que estaba diciendo Gloria. Él dice, a mí, ¿cómo es que dice? El grupo a mí no me presiona. Yo soy la presión del grupo. Pero Redimidos son un grupo cristiano, creo, ¿no? Sí, 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 música cristiana, sí. Entonces, claro, él dice, el mundo a mí no me presiona, yo soy la presión del grupo. Vale, es fuerte porque si todos están tomando para pasarla bien, porque todo el mundo toma para pasarla bien, pero terminan embriagándose. Y tú la pasas bien sin necesidad de embriagarte, eso los alumbra. Entonces, se sienten incómodos. Porque con tu actitud y tu postura, tú estás riéndote, tú estás compartiendo con ellos, pero ellos dicen, algo aquí no está bien. O sea, porque yo tengo que tomar para poderme alegrar, pero él, o sea, demuestra con su actitud que no necesita el licor para pasarla bien. Pero que los cristianos no necesitamos nada del mundo más que de Exacto. Dios para poder disfrutar, estar bien, Exactamente. felices, Claro, Exacto. con ánimo. y es importante ver que Dios no nos está mandando a no, o sea, a no relacionarnos con las personas que no son cristianas. Él no está diciendo, no se mezclen con los pecadores, no. Él lo que está diciendo es que cuando estés en el grupo de las personas que no conocen a Jesús, no te dejes influenciar tú, sino más bien sé tú esa luz, que ellos vean, oye, mira cómo él la pasa bien y no está tomando, o cómo ella la pasa bien y no anda haciendo un espectáculo, bueno, se porta bien. Y entonces, nada más eso, ya es un testimonio. O por ejemplo, mira qué chica tan linda y nos está enseñando los glúteos, nos está enseñando las piernas, nos está enseñando la barriga, nos está enseñando los pechos, pero es linda, o sea, es guapa, ¿me entiendes? Entonces eso... Y eso en estos tiempos es muy importante. Sí, porque, ¡guau! sí, 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 Falta sí. que salgan en interior las chicas a veces, ¿no? Sí, 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 cada vez peor, ¿eh? En verano Y aprovechen, cada vez será peor, salen en bañador. cada vez será peor. Bueno, X. Vale, entonces pasamos a la pregunta número 4. ¿Las personas glorifican a Dios al observar mi manera de vivir? Personas que glorifican a Dios, Está fuerte la pregunta, ¿eh? las personas que glorifican a Dios, A mí me confronta mucho. o sea, debería, ¿no? Deberían, exacto. Deberían glorificar a Dios, decir, wow, qué persona tan recta, qué persona tan amable, qué persona tan mansa, qué persona tan justa, ¿sabes? Oye, este es un hombre que preserva los valores, ¿ok? Siente sensato. Exacto, es un hombre que con sus palabras es sabio, siempre es un pacificador, es un restaurador. Si alguien está decaído, él lo anima, está pendiente de los demás, sirve, es una persona que sirve. Esas son las características de un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Sí, es que esas características, a lo mejor para nosotros actualmente la sociedad está tan corrompida que puede que la gente no reconozca Claro. eso como algo bueno. Y diga, qué tonto. Exacto, Sino como que es un tonto. Qué tonto. Como débil, Exactamente. como- Exacto. O que, ay, está siendo Como, boba. como dicen retrógrado, ¿no? Sí, sí, Ay, sí, no sí. son chapados a la antigua. Sí. Es verdad. Y no reconocen a Dios. Pero que ¿Por eso qué? no, Porque pero que eso están no debe extraviados. importarnos, ¿no? Nosotros debemos Ya te doy la mantenernos palabra. firmes en la forma que tenemos que ser como cristianos. Amén. Así es, así es. Dime, Iñaki. Tenemos que practicar ser ricos en espíritu para
para no dejarnos influenciar por el mundo. Sí, bueno, eso que dices es importante, porque acuérdate que acabamos de decir que el cristiano es pobre en espíritu, o sea, pero yo entiendo lo que tú me quieres decir, ¿no? Pues solo te aclaro esa idea porque estamos hablando de la idea contraria. Pero cuando tú dices que ser rico en espíritu es lo que tú has adquirido de Dios, poderlo compartir con el otro. Solo puede compartir alguien que tiene algo. ¿Sabes? Por ejemplo, lo dijimos el domingo cuando dijimos que cuando llegó Pablo y Pedro, iban pasando por la puerta de la Hermosa, ellos le dicen al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces no tenían riqueza quizás en ese momento, no diga que no tuvieran, ¿ok? Pero en ese momento no tenían oro ni plata, o sea, no tenían riqueza material, pero sí tenían una riqueza de espíritu. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Entonces, de eso le dio y fue sano, fue súper poderoso. Entonces sí, está bien lo que estás diciendo, ¿vale? Amén. Ok, a nivel de hermenéutico, quiero que entendamos algunas cosas. Jesús comienza hablando por el ser, antes que el hacer. Eso es muy importante entenderlo. Porque primero yo soy un ciudadano del reino. ¿Cómo soy ciudadano del reino? Naciendo de nuevo. Acuérdense que Juan, capítulo 3, cuando Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, él le dice, el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos, ¿vale? Entonces, para pertenecer al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, bueno, ya se pueden leer el capítulo 3 de Juan, si quieren, lo enriquecen en casa. Pero en un punto, Nicodemo le dice, como un hombre viejo puede nacer de nuevo, ¿acaso volverá al vientre de su madre? Y él le dice, no. El que no naciere de agua y de espíritu, no tendrá, no me acuerdo la palabra que usa, dice, no verá el reino de los cielos, y dice, no dice no entrará, no, dice, no me acuerdo, porque al principio dice no verá el reino de los cielos, pero luego dice como que no tendrá el reino de los cielos, algo así, no me acuerdo, Juan 3. No, pero solamente lo doy como referencia. Pero lo que quiero dar a entender es que el que no naciere de nuevo no puede participar del reino de los cielos. No puede participar. Entonces es necesario primero nacer y ser ciudadano del reino. Por eso es que yo apunto aquí en mis notas, Jesús no podrá entrar al reino de los cielos. Gracias. Jesús comienza hablando primero del ser. Primero soy hijo de un gran rey. Porque a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Primero ser. Y después como consecuencia de ser, hacer. ¿Vale? Si a ti te preguntan, si te despiertan a las 3 de la mañana y te dicen, ¿quién eres? Soy un hijo de Dios. Es lo primero que tú tienes que decir, porque eso es lo que tú eres. Vale. ¿Quién eres, Freddy? Jenny y Gloria. No. ¿Qué responderías tú, Blanca, si te despiertan así en la madrugada? ¿Ah? Entonces, primero Jesús habla del ser y después del hacer. Antes de hablar del ministerio, habla del carácter. ¿Cuál es el carácter de un ciudadano del reino de los cielos? Antes de hablar de las obras, habla del corazón. El reino de Dios no se identifica primero por los dones, por el conocimiento, por las actividades, sino por personas cuyo carácter reflejan el carácter de Cristo. Amén. Muy bien. Como iglesia debemos preguntarnos constantemente, ¿estamos formando solamente creyentes informados o verdaderos discípulos parecidos a Jesús?
Amén. segundo, ¿no? Ese es el deseo de nuestro corazón como líderes de esta iglesia. Amén. Formar verdaderos discípulos que se parezcan a Cristo. Esa es realmente la meta. Vale. Vamos a entrar en la etapa 2, en el segundo punto. La justicia del reino nace del corazón. Mateo capítulo 5, verso 17 al 48. Este es largo, ¿vale? La justicia del reino nace del corazón. ¿Dónde está eso? Mateo 5, del verso 17 al verso 48. ¿Nos ayuda, Luiselito? Salud. Del 17 al 48. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Amén. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella Adultere. adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el tratado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a que cualquiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Cierra con broche de oro Jesús. Nada más nos manda a ser perfectos. Ya está. Gloria a Dios. Aleluya. Vale. Doy entonces una pasada panorámica. Ok. Me gusta mucho que Jesús declara, lo primero que él dice, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Acuérdense que cuando ellos ven a Jesús en el monte, ellos están pensando en Moisés, muchos, muchos. Él empieza a hablar de la ley, empieza a hablar, o sea, no empieza a hablar de la, empieza a formar el carácter del ciudadano del reino de los cielos, ¿ok? Y ahora él declara, no he venido para abolir la ley, sino para, ni a los profetas, sino para cumplir la ley. Yo he tenido esta, vamos a decir, esta sana y santa discusión con algunos hermanos, algunos líderes, incluso algunos pastores, de que no, pero es que la ley fue abolida. Entonces no podemos ser legalistas. Tú no me puedes citar la ley. Vale, eso tiene un matiz importante. Yo les voy a comentar porque como Dios me dio la bendición y la oportunidad de estar en este lugar enseñándoles, ¿verdad? Y eso es un honor y una bendición para mí. Yo les voy a compartir lo que Dios ha mostrado a mi corazón, ¿ok? Yo les voy a decir algo. La ley judía o la ley mosaica se divide en 3 etapas o en 3 grandes secciones. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. ¿Vale? Entonces, empiezo de la última que mencioné a la primera. La ley civil, obviamente, yo no voy a cumplir las leyes civiles de Israel, porque yo no soy israelita, ni usted tampoco es israelita, ¿verdad? Vale, entonces, esa ley para nosotros no aplica. Yo no puedo decir, no, porque la ley de Moisés, refiriéndome a la ley civil, dice que entonces yo cada 7 años tengo que soltar a mi esclavo. Ya va, tú estás en España, aquí no hay esclavo. Entonces, quiere decir que esa ley no te aplica. No salgas por ahí queriendo esclavizar a alguien, porque no te vas a meter preso, ¿me entiendes? Ahora, voy a la siguiente etapa y quiero que presten mucha atención en este nivel. ¿Qué sucede con la ley ceremonial? La ley ceremonial fue abrogada. ¿Qué significa abrogada? Fue anulada. Ni tú, Iñaki, ni yo, ni Luisela, ni la hermana Blanca, ni ningún cristiano tiene, debe o necesita cumplir la ley ceremonial. La ley ceremonial era, si tú tocas flujos humanos, tienes que apartarte 7 días porque eres inmundo. Si tú tocas un muerto, tienes que apartarte 7 días porque eres inmundo. Si tú haces esto, si tú no haces lo otro, si tú no te sientas, si tú no te vistes, si tú no esto, si tú utilizas mezclilla en tu ropa, tú eres inmundo. Esa ley no nos corresponde a nosotros. Nosotros quedamos libres de la ley ceremonial, ¿ok? Dentro de la ley ceremonial estaban los sacrificios. Por eso es que ni usted ni yo cogemos hoy en día una cabra, cogemos hoy en día un becerro o un cordero, lo degollamos en la plaza mayor de la ciudad y lo quemamos enfrente de todo el mundo. No, porque... Solo hacemos barbacoa. Eso sí. Entonces, nosotros no necesitamos, no estamos bajo la ley ceremonial. Pero la ley moral
Éxodo capítulo 20, allí usted puede ver la ley moral. La ley moral, yo le voy a decir a usted que la ley moral expresa el carácter santo de Dios y sus principios para la conducta humana. La ley moral expresa el carácter santo de Dios y sus principios para la conducta humana. Los 10 mandamientos incluyen los mandatos de no matar, no adulterar, no robar, no mentir, amar a Dios y al prójimo. Los cristianos suelen entender que estos principios siguen siendo vigentes porque son reafirmados por Jesús y los apóstoles, ¿vale? Entonces, la ley moral no ha sido abrogada. A eso se refería Cristo y a otra, ¿cómo les digo? A otro punto de vista, ¿vale? Que ya lo vamos a tocar, pero yo quiero aclarar esto porque quiero que quede bien claro en nuestros corazones. Porque cuando viene otro cristiano, me pasó hace unos días atrás que le estaba predicando a una chica y le dije, oye, le dije con todo el amor del mundo, le dije, estoy preocupado por ti, no quiero que te vayas a una eternidad sin Dios, me preocupas. Y le dije, si no aceptas al Señor, te pudieses ir al infierno, ¿vale? Entonces yo quiero que tú, oye, corras a los brazos de tu Salvador, porque le estaba explicando una serie de cosas, ¿vale? Porque ella me decía, ¿por qué necesito un Salvador? Si mi casa no se está quemando, yo no me estoy ahogando, ¿por qué necesito un Salvador? Porque los pecados te han separado de Dios y estar separado de Dios, no en esta vida, sino eternamente, es un lugar de tormento, es un lugar de llanto, es un lugar de desesperación, donde es el crujir de dientes, donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca se muere. Y a mí me preocupa que tú vayas allí. Y un cristiano me decía, tú no le puedes decir eso a una persona cuando le evangelizas, ¿cómo le vas a decir eso? No puedes ser legalista. Porque yo le decía, ¿te consideras buena persona? Y la persona me decía, sí, yo soy buena persona. Bueno, ¿has mentido? Sí. ¿Cuántas veces has mentido? Perdí la cuenta. ¿Te consideras buena persona? La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. 2 Corintios capítulo 6. Sí, yo me considero buena persona. ¿Has odiado a alguien en tu corazón? Sí, lo he odiado. La Biblia dice en el Sermón del Monte, capítulo 5 del libro de Mateo, que todo el que odia a su hermano es un homicida. Eres un homicida, ¿te consideras buena persona? No eres un homicida. Eres una mentirosa homicida. Te voy a hacer la tercera y la última pregunta, le dije yo a la chica. ¿Has mirado a alguna persona con deseo sexual? Sí, claro. ¿Sexo fuera del matrimonio? Sí, claro. Entonces quiere decir que eres adúltera. Entonces eres mentirosa, eres